Esas palabras resonaron en mi cabeza durante semanas, como el eco de una piedra lanzada al fondo de un pozo. Pero empecemos por el principio, porque esta historia merece ser contada desde el momento exacto en que todo se torció. Era martes por la mañana cuando Sebastián apareció en mi cocina, con esa sonrisa que conocía desde que tenía 5 años. La misma que usaba cuando había roto algo valioso y esperaba que su encanto lo salvara del castigo. Ahora, a los 32 años, seguía funcionando esa sonrisa, al menos conmigo. «Mamá, necesito pedirte un favor», dijo mientras se servía café en mi taza favorita, esa de porcelana azul que había sido de mi madre. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa de madera que había comprado cuando él era adolescente, la misma donde habíamos desayunado juntos miles de mañanas. «¿Qué necesitas, mi amor?», le pregunté, aunque algo en mi estómago ya se contraía. Una madre desarrolla ese instinto después de décadas, esa capacidad de oler los problemas antes de que se materialicen completamente. «Es que…» Se pasó la mano por el cabello oscuro, exactamente como hacía su padre cuando estaba nervioso. «Quiero hacerte algo especial para tu cumpleaños. Ya sabes que se acerca, y este año quiero que sea diferente». Mi cumpleaños estaba a 3 semanas. 68 años, una cifra que sonaba antigua cuando la decía en voz alta, aunque por dentro me sintiera como si apenas hubiera cumplido 40. Sebastián siempre había sido detallista con mis cumpleaños, debo reconocerlo. Flores, cenas en restaurantes que yo escogía, algún perfume que él consideraba apropiado para mi edad. «No necesitas hacer nada especial, Sebas. Con que vengas a almorzar conmigo es suficiente». «No, mamá. Quiero hacer algo grande. Algo que demuestre cuánto te quiero». Sus ojos brillaron con esa intensidad que me recordaba a cuando era niño y planeaba sorprenderme en el Día de las Madres con dibujos hechos en el colegio. Debía haberme detenido ahí. Debía haber prestado atención a las señales. Sus manos sudorosas, la forma en que evitaba mi mirada directa, cómo se levantó para caminar por la cocina mientras hablaba. Pero cuando se trata de nuestros hijos, tendemos a ver solo lo que queremos ver. «El problema es que necesito hacer las compras online, y ya sabes que no soy bueno con esas cosas de internet», continuó, deteniéndose frente a la ventana que daba al pequeño jardín donde crecían mis rosas. «¿Podrías darme tu tarjeta? Solo por un par de horas». «¿Mi tarjeta?». La pregunta salió más seca de lo que pretendía. «Sí, bueno, técnicamente necesito el número y el PIN para poder comprar online, pero te prometo que es solo para tu regalo. De hecho, ni siquiera mires el estado de cuenta hasta después de tu cumpleaños, para que sea sorpresa». Ahí estaba, la trampa perfectamente tendida, envuelta en papel de regalo y coronada con un moño de amor filial. Sebastián había calculado cada palabra, cada gesto, cada pausa. Sabía exactamente qué botones presionar para que yo abriera mi cartera sin hacer más preguntas. «No sé, hijo, ¿no puedes usar tu propia tarjeta?». Su rostro se ensombreció apenas un segundo antes de recuperar la sonrisa. «Está en el límite este mes. Ya sabes, los gastos de la mudanza y todo eso». Sebastián se había mudado el mes anterior a un apartamento más grande, supuestamente porque había conseguido un mejor trabajo en una empresa de marketing digital. Al menos eso me había contado. «¿Cuánto necesitas?», pregunté, aunque ya estaba buscando mi cartera en el bolso. «No mucho, tal vez, no sé, $200 como máximo. Mamá, confía en mí». $200. En aquel momento me pareció una cantidad razonable para un regalo especial. Había gastado más en reparaciones de la casa, en medicamentos que cada vez eran más caros, en esas pequeñas cosas que se acumulan cuando vives sola y ya no tienes a alguien con quien dividir los gastos. Saqué la tarjeta de crédito de mi cartera y se la extendí. Sebastián la tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y luego sacó su teléfono. «Solo necesito que me digas el PIN», murmuró con los dedos ya danzando sobre la pantalla. 4721, recité los números que había usado durante años.
la fecha de nacimiento de Sebastián invertida. Él lo sabía, por supuesto. Probablemente siempre lo había sabido. Lo vi teclear rápidamente, con una destreza que me sorprendió. Para alguien que decía no ser bueno con la tecnología, sus dedos se movían con notable velocidad sobre la pantalla. Tomó una foto de la tarjeta, tanto del frente como del reverso, y luego me la devolvió. Listo. En un par de días llegará la sorpresa. ¿A casa? Sí, a casa. O tal vez tenga que ir a recogerla a algún lugar. Ya veremos. Se acercó y me besó la frente, ese gesto automático que había heredado de su padre. Eres la mejor mamá del mundo. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina durante un largo rato, mirando la taza vacía que había dejado sobre la mesa. Había algo en toda la situación que no terminaba de cuadrarme, pero no podía identificar qué exactamente. Era como tener una palabra en la punta de la lengua que se niega a salir. Los primeros días pasaron sin novedad. Sebastián me llamaba cada noche para preguntarme cómo había estado mi día, algo que no hacía habitualmente. Sus conversaciones sonaban forzadas, llenas de pausas incómodas y preguntas sobre temas triviales. ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Viste esa película que te recomendé? ¿Necesitas que pase a ayudarte con algo? El viernes de esa semana recibí la notificación por email del estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. No era fecha de corte, así que me extrañó. Normalmente llegaba los días 15 de cada mes y apenas estábamos a 8. Abrí el correo con cierta curiosidad, pensando que tal vez habían cambiado el sistema. Lo que vi me dejó sin respiración. Cargo por 1,010 postes de después de Intercity. Vuelos internacionales Travelocity. Cargo por 890. Hotel Resort Cancún. Booking. Cargo por 340. Restaurante Casa Mayas Cancún. Cargo por 156. Excursión Chichen Itza Tours. Cargo por 89 tipos neta. Spa Wellness Center. Y la lista continuaba. Compras en tiendas de ropa, gastos en bares, transferencias a aplicaciones que ni sabía que existían. En total, más de $4,000 en menos de una semana. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Leí cada línea 3 veces, esperando que fuera un error del sistema, una confusión de cuentas, cualquier cosa excepto la realidad que se desplegaba ante mis ojos como una pesadilla en Technicolor. Sebastián no había comprado flores. Sebastián había comprado un viaje a Cancún. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era darme cuenta de que mi hijo había mentido con una facilidad que me hizo cuestionar cada conversación que habíamos tenido en los últimos años. ¿Cuántas veces había usado esa sonrisa para manipularme? ¿Cuántas mentiras había tragado sin cuestionar porque venían envueltas en «te quiero, mamá»? Llamé al banco inmediatamente. La representante, una chica joven con voz profesional, me explicó que todas las compras habían sido realizadas online con la información correcta de la tarjeta. No había manera de disputarlas como fraude, porque técnicamente yo había proporcionado los datos. ¿Puedo cancelar la tarjeta?, pregunté, aunque ya sabía que era demasiado tarde. Por supuesto, señora. Pero los cargos ya realizados tendrán que ser pagados. ¿Desea que le enviemos una nueva tarjeta? Colgué sin responder. Me quedé sentada en el sofá de la sala, el mismo donde Sebastián había visto dibujos animados cuando era pequeño, donde habíamos hecho palomitas para las noches de película, donde me había abrazado cuando su padre murió hace 8 años. Todo parecía contaminated ahora, como si los recuerdos felices hubieran sido retroactivamente envenenados. Intenté llamar a Sebastián. El teléfono sonó hasta que saltó la contestadora. Volví a intentar 1 hora después, misma respuesta y otra hora después. Para la noche ya no había duda, me estaba evitando. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, deteniéndome frente a las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Sebastián en su graduación de secundaria,
con esa sonrisa orgullosa y los ojos brillantes de futuro. Sebastián en su primera comunión, serio y solemne en su traje blanco. Sebastián abrazándome el día que cumplí 60 años, susurrándome al oído que era su heroína. ¿En qué momento se había vuelto un extraño? El sábado por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años, aparecer en su apartamento sin avisar. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando me diera una explicación. Necesitaba ver si quedaba algo del niño que había criado o si ese también había sido una ilusión. Manejé hasta su edificio con las manos aferradas al volante, ensayando mentalmente la conversación. Debía gritarle, llorar, actuar como si nada hubiera pasado y ver si él mismo confesaba. Al final, decidí que la verdad directa era la única opción que me quedaba con dignidad. Toqué el timbre. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez manteniendo el dedo presionado durante varios segundos. Finalmente, escuché pasos arrastrándose hacia la puerta. ¿Quién es? La voz de Sebastián sonaba espesa, como si acabara de despertar aunque eran las 11 de la mañana. Soy yo, hijo, tu madre. Silencio. Un silencio que se extendió tanto que por un momento pensé que se había alejado de la puerta. Finalmente, el sonido de cerraduras abriéndose. Sebastián apareció en ropa interior y una camiseta arrugada. Sus ojos estaban rojos, ya sea por el sueño o por algo más, y tenía el cabello apuntando en todas direcciones. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No sorpresa, no alegría de verme, sino algo parecido al fastidio. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar. Ahora no es buen momento. Estoy ocupado. Sebastián, necesitamos hablar ahora. Algo en mi tono debe haberle indicado que no había espacio para negociación, porque se hizo a un lado para dejarme pasar. El apartamento olía a alcohol rancio y comida descompuesta. Había ropa tirada por el suelo, platos sucios apilados en la mesa de café y botellas de cerveza vacías formando un pequeño cementerio junto al sofá. ¿Dónde está Cancún?, pregunté sin preámbulos. Su rostro palideció instantáneamente. Por un segundo, vi al niño de 5 años que había sido atrapado con las manos en el frasco de galletas. Esa misma expresión de pánico culpable que conocía tan bien. ¿Qué? Cancún, Sebastián. Los $4,000 que gastaste con mi tarjeta. ¿Dónde está Cancún? Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente y por un momento pensé que iba a llorar. Pero cuando levantó la vista, sus ojos tenían una dureza que no había visto antes. ¿Ya revisaste el estado de cuenta? Te dije que no lo hicieras hasta después de tu cumpleaños. ¿Esa es tu respuesta? ¿En serio? Mamá, puedo explicarlo. Te escucho. Sebastián se pasó las manos por el rostro, como si pudiera borrar la conversación que estaba a punto de tener. El viaje no era solo para mí. Ah, ¿no? Era para nosotros, para ti y para mí. Una sorpresa de cumpleaños. Pensé que podríamos ir juntos, pasar tiempo de calidad, como en los viejos tiempos. La mentira era tan absurda que casi me hizo reír. Casi. Sebastián, hay gastos en bares, en spas, en restaurantes para 2 personas. ¿Realmente esperas que me crea que todo eso era para un viaje conmigo? Puedo devolverte el dinero. ¿Cuándo? Pronto, en cuanto cobre mi sueldo del mes que viene. ¿Tu sueldo de qué trabajo, Sebastián? Porque también averigüé sobre esa empresa de marketing digital, no existe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo se desmoronaba frente a mis ojos, como un castillo de naipes que finalmente cede a la gravedad. Sus hombros se hundieron, su postura se desplomó y por primera vez en años parecía realmente su edad. Mamá, ¿hay más mentiras? Porque prefiero saberlo todo ahora. No hay trabajo, no desde hace 3 meses. ¿Y el apartamento? Lo estoy pagando con cosas que vendí. ¿Qué cosas? Cosas de papá, algunas cosas que quedaron guardadas.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las pertenencias de mi esposo, esos objetos que había guardado cuidadosamente después de su muerte, no porque tuvieran valor monetario, sino porque conservaban su esencia, su recuerdo, su reloj, sus libros, su colección de vinilos que había amado tanto. ¿Qué vendiste, Sebastián? El reloj, los discos, algunas herramientas. ¿Con qué derecho? Porque necesitaba el dinero. Por primera vez alzó la voz, y en ese grito reconocí al adolescente rebelde que había creído que el mundo le debía todo. No tienes idea de lo que es estar desempleado a los 32 años. No tienes idea de la presión. ¿Y tu solución fue robarme? No te robé, te pedí prestado. Me mentiste, Sebastián. Me manipulaste para que te diera mi información financiera bajo pretextos falsos. Eso se llama robo. Se levantó del sofá bruscamente, empezando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Mamá, no entiendes. Estoy pasando por un momento muy difícil. Karen me dejó, perdí el trabajo, las deudas se están acumulando. ¿Karen? Era la primera vez que mencionaba a una Karen. Mi novia, exnovia. Vivíamos juntos hasta el mes pasado. Otra mentira más. Sebastián no se había mudado por un mejor trabajo, se había mudado porque su relación había terminado. Y probablemente había usado mi dinero para intentar conquistarla de vuelta, o para ahogar sus penas, o ambas cosas. El viaje a Cancún fue con ella. No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Me senté en el sofá, de repente, agotada. No era solo el dinero, aunque $4,000 representaban varios meses de mi pensión. Era la traición sistemática, la facilidad con la que había mentido, la forma en que había usado mi amor de madre como un instrumento para manipularme. «Mamá, puedo arreglar esto», dijo, arrodillándose frente a mí con esa expresión suplicante que había perfeccionado a lo largo de los años. «Dame un poco de tiempo y te devuelvo hasta el último centavo». «¿Con qué dinero, Sebastián? No tienes trabajo. Acabas de admitir que estás endeudado». «Conseguiré algo. Haré lo que sea necesario». ¿Cómo mentirme otra vez? No, esta vez será diferente, te lo prometo. Las promesas de Sebastián. ¿Cuántas había escuchado a lo largo de los años? Prometo que estudiaré más. Prometo que llegaré temprano. Prometo que esta vez será diferente. Y yo siempre había querido creerle, porque eso es lo que hacen las madres. Creer en sus hijos, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que no sabía que existía hasta que la vi quebrada a mis pies. «Quiero que me devuelvas la llave de mi casa», dije finalmente. «¿Qué?» «La llave de mi casa, la que te di para emergencias». «Mamá, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Soy tu hijo. Eres un ladrón que resulta ser mi hijo. Hay una diferencia». Sebastián se alejó como si lo hubiera abofeteado. «No puedes decir eso. Acabo de decirlo. Soy todo lo que te queda. Papá está muerto. No tienes otros hijos. Tus hermanas viven en otros países. Soy todo lo que tienes». Y ahí estaba. La verdad cruda que había estado flotando entre nosotros durante años, pero que nunca habíamos verbalizado. Sebastián había contado con mi soledad, con mi necesidad de mantener vínculos familiares, con mi miedo a quedarme completamente sola. Había apostado a que preferiría ser víctima de sus mentiras antes que enfrentar el vacío de su ausencia. «Prefiero estar sola que acompañada por alguien en quien no puedo confiar», respondí. Y al decirlo me di cuenta de que era verdad. «Mamá, la llave, Sebastián». Con movimientos lentos y resentidos, fue hasta una mesa junto a la puerta, donde había un pequeño cuenco con llaves y objetos diversos. Tomó mi llave de casa, esa copia que había hecho años atrás, cuando aún vivía conmigo y salía hasta tarde, y me la extendió sin mirarme a los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz áspera. «Ahora vas a buscar ayuda, trabajo, terapia,
Lo que necesites para convertirte en una persona de la que pueda estar orgullosa otra vez. ¿Y nosotros? Esa pregunta colgó en el aire entre nosotros como humo tóxico. ¿Nosotros? ¿Qué éramos nosotros ahora? Una madre traicionada y el hijo que había destrozado su confianza por un viaje a Cancún con una exnovia. No lo sé, admití. Honestamente, no lo sé. Salí de su apartamento sin mirar atrás, aunque escuché mi nombre siendo gritado desde la ventana cuando llegué al auto. No me volví. No podía. Durante el camino a casa, paré en un semáforo y finalmente me permití llorar. No por el dinero, aunque $4,000 era una cantidad considerable para alguien con mi presupuesto. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que había creído real, pero que aparentemente había sido construida sobre mentiras, por la ingenuidad de haber confiado tan ciegamente. Pero también lloré por algo más profundo, por la muerte de la ilusión de que el amor incondicional es siempre correspondido. Durante décadas había amado a Sebastián sin condiciones, sin preguntas, sin límites, y él había interpretado ese amor como debilidad, como algo que podía ser explotado cuando las circunstancias lo requerían. Cuando llegué a casa, la encontré exactamente como la había dejado, silenciosa, ordenada, llena de recuerdos de tiempos mejores. Pero por primera vez en años, el silencio no se sintió como soledad, se sintió como paz. Esa noche, mientras preparaba una cena para una sola persona, pensé en todas las veces que había cocinado de más, por si Sebastián pasa a cenar. En todas las ocasiones que había comprado sus galletas favoritas, por si viene de visita. En cómo había mantenido su cuarto exactamente como lo había dejado cuando se mudó, como un santuario a un hijo que tal vez nunca había existido realmente. Era hora de empezar a vivir para mí misma. Pero las revelaciones no habían terminado. Como si el universo hubiera decidido que ya había sufrido suficiente, pero aún no lo suficiente, mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era un número desconocido. ¿Señora Esperanza M? La voz era joven, femenina, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Karen, Karen R. Yo era la novia de Sebastián. Mi sangre se heló. La misteriosa Karen, la mujer por quien mi hijo había gastado mi dinero en un viaje romántico que se suponía había sido pensado para mí. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Necesito hablar con usted. Hay cosas que debería saber sobre Sebastián, cosas que me están carcomiendo la conciencia. ¿Qué tipo de cosas? Prefiero hablar en persona. Podríamos encontrarnos mañana, en algún lugar público si se siente más cómoda. Debí colgar. Debí decirle que sus problemas con mi hijo no eran asunto mío. Debí protegerme de más revelaciones dolorosas. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos destruye a las mujeres, pudo más que mi sentido común. Hay un café en la plaza central. Casa Blanca se llama. ¿A las 3 de la tarde? Perfecto, estaré ahí. Soy morena, cabello rizado. Voy a llevar una chaqueta azul. ¿Cómo me vas a reconocer? Sebastián me mostró fotos suyas, muchas fotos. Colgó antes de que pudiera preguntar qué tipo de fotos o por qué las había visto. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, imaginando qué secretos adicionales podría revelarme esta mujer que había compartido la cama con mi hijo mientras él planeaba robarme. Al día siguiente llegué al café 15 minutos temprano. Necesitaba la ventaja psicológica de estar asentada cuando ella apareciera. Pedí un cortado y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la entrada. Karen apareció exactamente a las 3. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 25 años, con el tipo de belleza natural que no necesitaba mucho maquillaje. Llevaba jeans ajustados y la chaqueta azul prometida, y caminaba con esa confianza que solo tienen las mujeres que aún creen que el mundo les debe algo bueno. Me reconoció inmediatamente y se acercó con una sonrisa tímida que no llegaba a sus ojos. Señora Esperanza, gracias por venir. Siéntate. ¿Quieres algo de tomar? Un café está bien.
Hizo señas al mesero y pidió un americano negro. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la taza. Dime qué es tan importante que no podías decírmelo por teléfono. Karen respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para saltar de un precipicio. Sebastián no me dejó. Yo lo dejé a él. ¿Y? Lo dejé porque descubrí que me estaba mintiendo sobre todo. Su trabajo, su situación financiera, sus planes de futuro. Todo era mentira. Continúa. Pero hay algo peor. Sebastián no solo usó su tarjeta para el viaje a Cancún conmigo. Ha estado usando información suya para más cosas. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Qué tipo de cosas? Préstamos online, aplicaciones de dinero rápido. Ha estado usando su información personal para solicitar créditos pequeños. Nada muy grande individualmente, pero se van acumulando. ¿Cómo sabes eso? Porque me pidió ayuda con las aplicaciones. Yo trabajo en un banco, entiendo de estas cosas. Al principio pensé que eran préstamos legítimos que usted había autorizado, pero después empecé a sospechar. Karen sacó su teléfono y me mostró una serie de screenshots. Aplicaciones que prometían dinero rápido sin papeleos, formularios prellenados con mi información personal, números de identificación que solo mi hijo podría conocer. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Por lo que vi mientras estuvimos juntos, tal vez $2,000 más. Pero eso fue hace un mes. Puede ser más ahora. $6,000. Mi hijo me había robado $6,000 y probablemente seguía haciéndolo en ese momento. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Si sabías lo que estabas haciendo, ¿por qué no me contactaste antes? Karen bajó la mirada a su café, removiéndolo nerviosamente, aunque no le había agregado azúcar. Porque lo amaba. O creía que lo amaba. Pensé que si lo dejaba, cambiaría por sí solo. Pensé que no era mi responsabilidad meterme en sus asuntos familiares. ¿Y qué cambió? Ayer me llamó, llorando, diciéndome que usted lo había descubierto, que había perdido a la única persona que realmente lo amaba. Me pidió que volviera con él, que podíamos intentarlo otra vez. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Y entonces se puso agresivo. Me dijo que si no volvía con él, se aseguraría de que perdiera mi trabajo, que tenía información comprometedora sobre mí. ¿Qué tipo de información? Fotos, íntimas, que tomó sin mi consentimiento mientras dormía o cuando pensé que éramos pareja estable. El monstruo se seguía revelando capa por capa. Mi hijo no solo era un ladrón y un mentiroso, también era un chantajista. ¿Fuiste a la policía? No puedo. En mi trabajo no pueden enterarse de este tipo de escándalos. Si mi jefe se entera de que estoy involucrada en algo así, me despiden inmediatamente. Entonces, ¿por qué me buscaste? Porque pensé que tenía derecho a saber quién es realmente su hijo. Y porque... Se detuvo mordiéndose el labio inferior, porque pensé que tal vez juntas podríamos encontrar una manera de detenerlo. ¿Detenerlo cómo? No lo sé. Pero usted es su madre. Si alguien puede hacerlo entrar en razón, es usted. Me quedé mirándola durante un largo momento. Esta chica, que había sido víctima de mi hijo tanto como yo, había venido a buscarme no para vengarse, sino para protegerme. Había algo profundamente irónico en eso. La novia de mi hijo mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. Karen, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta. Por supuesto. ¿Sabías que el dinero del viaje a Cancún era mío cuando fueron? Sus mejillas se enrojecieron. No al principio. Sebastián me dijo que había recibido un bono en el trabajo, pero en el segundo día se le resbaló. Estaba borracho y empezó a hablar sobre cómo la vieja nunca se daría cuenta de unos gastos extra. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Debí haberme ido inmediatamente, lo sé, pero estaba en otro país, sin dinero propio, para cambiar mi boleto de avión, y él me prometió que se lo devolvería antes de que usted se diera cuenta. Te prometió muchas cosas, muchísimas, un futuro juntos, una casa, hijos, viajes por el mundo, todo financiado mágicamente por trabajos que no existían y dinero que no tenía.
¿Y tú le creías? Quería creerle. Sebastián puede ser muy convincente cuando quiere. Tiene esa manera de hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo que realmente lo entiende. Reconocí esa descripción inmediatamente. Era exactamente la misma sensación que me había dado durante años cuando me decía que era la mejor mamá del mundo o que nadie lo conocía como yo. Sebastián había perfeccionado el arte de la manipulación emocional y la había usado tanto conmigo como con esta chica que ahora temblaba frente a mí. ¿Sigues teniendo las fotos que te tomó? En su teléfono, supongo. Me amenazó con subirlas a internet si hacía algo para dañar su reputación. ¿Su reputación? No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Qué reputación? Es un desempleado que vive de robar a su madre. Exacto. Pero en su mente, él es la víctima de las circunstancias. Todo el mundo está en su contra. Todo el mundo lo malentiende. Todo el mundo le debe algo. ¿Cómo no vi esto antes? La pregunta salió más para mí misma que para Karen, porque es su hijo y porque probablemente lleva años perfeccionando la actuación específicamente para usted. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Karen habló. ¿Qué va a hacer? No lo sé todavía, pero una cosa es segura. Esto se termina aquí. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Usted lo ama todavía? Después de todo esto, ¿sigue amándolo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que lo amaba. Era mi hijo. Había crecido en mi vientre. Había tomado mi leche. Había aprendido a caminar aferrado a mis dedos. Había sido mi razón de existir durante más de 3 décadas. Pero amaba a la persona en la que se había convertido. Amaba al hombre que me robaba, que chantajeaba a su exnovia, que mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Amo al niño que fue, respondí finalmente. Al hombre en el que se convirtió, no lo reconozco. Karen asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Hay una cosa más. Su voz se volvió aún más pequeña. Sebastián me dijo que tiene acceso a más información suya, documentos, contraseñas, números de cuenta. Dijo que su padre le había dado todo antes de morir, para que pudiera cuidar de usted si algo pasaba. Mi esposo. Incluso desde la tumba, su buena fe estaba siendo traicionada. Ricardo había dejado esa información con Sebastián como una medida de seguridad, pensando en que yo pudiera necesitar ayuda con asuntos financieros complicados cuando fuera más mayor. Nunca imaginó que esa confianza sería usada en mi contra. Necesito ir al banco mañana mismo, murmuré. ¿Quiere que la acompañe? Puedo ayudarla con los trámites. La oferta me sorprendió. ¿Por qué harías eso? Porque siento que esto es parcialmente mi culpa. Si hubiera sido más valiente, si hubiera hablado antes. No es tu culpa, Karen. Tú también fuiste víctima de él. Pero usted es su madre. Debe ser 1000 veces peor para usted. Tenía razón. Era 1000 veces peor. Porque una cosa es ser traicionada por una pareja, por un amigo, incluso por un hermano. Pero ser traicionada por el hijo que criaste, que alimentaste, que protegiste durante décadas. Eso es un tipo de dolor para el cual no tenemos palabras. Terminamos nuestros cafés en silencio relativo, cada una procesando la conversación. Cuando llegó el momento de irnos, Karen me dio su número de teléfono, por si necesita ayuda con algo o si simplemente quiere hablar con alguien que entiende cómo es Sebastián realmente. Gracias. Y Karen, ten cuidado. Si se siente acorralado, no sé de qué sea capaz. Ya cambié mi número de teléfono y me mudé con una amiga. Pero usted vive sola. No había pensado en eso. ¿Sería Sebastián capaz de hacerme daño físico? Hace una semana habría jurado que no, que mi hijo incapaz de lastimar a una mosca. Pero hace una semana también habría jurado que nunca me robaría. Esa noche instalé un candado nuevo en la puerta, aunque sabía que ya no tenía la llave.
también moví una silla contra la puerta de mi dormitorio. Probablemente eran precauciones innecesarias, pero ya no estaba segura de conocer realmente a la persona que había criado. Al día siguiente fui al banco temprano, acompañada por Karen como habíamos acordado. La ejecutiva de cuentas, una mujer de mediana edad con expresión comprensiva, me ayudó a revisar todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. El daño era peor de lo que había imaginado. Además del viaje a Cancún y los préstamos online que Karen había mencionado, había docenas de pequeñas transacciones que había pasado por alto. Compras en supermercados caros, gasolina, comidas en restaurantes, ropa. Sebastián había estado usando mi información para gastos cotidianos durante meses, tal vez años. En total, estamos hablando de aproximadamente $8,000 en los últimos 6 meses, me informó la ejecutiva. ¿Desea presentar una denuncia por fraude? Miré a Karen, que asintió enfáticamente. Sí, respondí, aunque la palabra se sintió como vidrio en mi garganta. Quiero presentar una denuncia. El proceso tomó horas. Formularios, declaraciones, copias de documentos. Con cada papel que firmaba, sentía como si estuviera firmando el certificado de defunción de mi relación con mi hijo. Cuando salimos del banco, Karen me invitó a almorzar. No tengo mucha hambre, admití, pero necesita comer algo, y creo que necesitamos hablar sobre lo que sigue. Fuimos a un pequeño restaurante cerca del banco. Pedí una sopa que apenas toqué, mientras Karen comía una ensalada en silencio. ¿Se arrepiente?, preguntó finalmente. ¿De qué? ¿De haber presentado la denuncia? Todavía no. Pregúntame en una semana. ¿Cree que van a intentar contactarla? Probablemente, cuando se entere de que sus aplicaciones de préstamo ya no funcionan. Cuando descubra que cambié todas mis contraseñas y cerré las cuentas compartidas. ¿Y qué le va a decir? No lo sé. Supongo que depende de qué versión de Sebastián aparezca en mi puerta. El niño arrepentido pidiendo perdón, o el manipulador furioso exigiendo que deshaga todo. Espero que esté preparada para cualquiera de las dos. No creo que nadie pueda estar preparada para algo así. Karen tenía razón. No había manual de instrucciones para esto. No había precedente en mi familia para una traición de esta magnitud. Mi madre había criado 5 hijos, y aunque todos habían tenido sus problemas, ninguno jamás había robado de su bolso. Mis hermanas habían criado niños que se habían vuelto médicos, maestros, comerciantes honestos. ¿Dónde había fallado yo? ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Karen. A estas alturas, creo que hemos pasado la etapa de las formalidades. ¿Sebastián creció sin límites? Me refiero, siempre le daba lo que pedía. La pregunta me golpeó porque sabía exactamente por qué la hacía. Después de que murió su padre, tal vez, sentía que ya había perdido suficiente, que no podía negarle nada más. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Como por qué se sorprendió tanto cuando usted le puso límites ayer. Probablemente no había escuchado la palabra no en años. Tenía razón otra vez. Desde la muerte de Ricardo, había sobrecompensado. Cada no que podría haber dicho se había convertido en, bueno, está bien. Cada límite que deberías haber puesto se había difuminado en nombre del amor maternal. ¿Cree que es demasiado tarde para arreglarlo?, pregunté. Para la relación entre ustedes no lo sé, pero para él, tal vez esto sea exactamente lo que necesitaba. Un despertar a la realidad. O tal vez solo lo convierta en un ladrón más resentido. Esa posibilidad también existe. Pagamos la cuenta y caminamos hacia el estacionamiento en silencio. Cuando llegamos a nuestros autos, Karen me abrazó inesperadamente. Sé que no me conoce bien, pero si necesita a alguien con quien hablar, no dude en llamarme. A veces es más fácil hablar con un extraño que entiende la situación. Gracias por todo, por contarme la verdad, por acompañarme hoy, por cuidar de mí cuando mi propio hijo no lo hizo. Cuídese, señora Esperanza, y no se culpe por esto. Los hijos toman sus propias decisiones, sin importar qué tan bien los hayamos criado. Manejé a casa en un estado de entumecimiento emocional.
Los últimos 2 días habían sido una avalancha de revelaciones, cada una peor que la anterior. Pero por primera vez, desde que había descubierto el fraude, sentía que estaba tomando control de la situación en lugar de ser arrastrada por ella. Esa sensación no duró mucho. Cuando llegué a casa encontré a Sebastián sentado en los escalones de mi entrada. Tenía el aspecto de alguien que había pasado la noche sin dormir, ojos hinchados, ropa arrugada, cabello despeinado. Pero lo que más me inquietó fue la expresión de su rostro. No era la súplica arrepentida que había esperado, sino algo más parecido a la rabia contenida. «Hola, mamá», dijo, levantándose lentamente cuando me acerqué. «Sebastián, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir ayer». «No, definitivamente no». Su voz tenía un filo que no había escuchado antes. «Acabo de recibir una llamada muy interesante del banco». Mi estómago se contrajo. La denuncia había sido procesada más rápido de lo que esperaba. ¿Ah, sí? Me dijeron que presentaste una denuncia por fraude contra mí, tu propio hijo. Sebastián, ¿tienes idea de lo que significa eso? ¿Tienes idea de las consecuencias que puede tener para mí? Las mismas consecuencias que debería tener para cualquier persona que comete fraude, respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Soy tu hijo», gritó, y varios vecinos se asomaron por sus ventanas. «Soy tu familia. No puedes tratarme como a un criminal cualquiera. No te estoy tratando como a un criminal cualquiera. Te estoy tratando como al criminal que decidiste ser». Su rostro se enrojeció de una manera que me recordó a sus berrinches de niño, cuando no conseguía lo que quería y se tiraba al suelo pataleando. Pero ahora tenía 32 años y pesaba 80 kilos, y su ira ya no era inofensiva. «Vas a retirar esa denuncia», dijo, acercándose demasiado a mí. «Ahora mismo». «No». «Mamá, no entiendes. Si esto aparece en mi récord, no voy a poder conseguir trabajo nunca. Ninguna empresa contrata a alguien con antecedentes de fraude. Deberías haber pensado en eso antes de robarme». «No te robé. Soy tu hijo. Lo que es tuyo, ese es mío». Y ahí estaba la verdad, finalmente. No arrepentimiento, no reconocimiento de haber hecho algo malo. En la mente de Sebastián, él tenía derecho a mi dinero simplemente por haber nacido de mi vientre. «No», dije tranquilamente, «lo que es mío, y lo que es tuyo, tendrás que ganártelo, como todo el mundo». «¿Todo el mundo? ¿En serio?» Su voz se volvió venenosa. «¿Cómo se lo ganó papá? Trabajando en esa empresa corrupta, aceptando sobornos, robando de sus propios socios». Me quedé sin aliento. «¿Qué dijiste?» «Creías que no lo sabía. Creías que papá era el santo que todos pensaban. Era un ladrón, igual que según tú soy yo. La diferencia es que él robaba en grande y nunca lo atraparon. Eso no es verdad». «¿No? Entonces, ¿cómo explicas la casa pagada, el auto nuevo cada 2 años, las vacaciones familiares? Con el sueldo que ganaba oficialmente, deberíamos haber estado viviendo en un apartamento de 2 cuartos». Las palabras de Sebastián me golpearon como balas. Ricardo había trabajado en una constructora durante 20 años. Había escalado desde ingeniero junior hasta socio minoritario. Siempre había dicho que sus ingresos provenían de bonos por proyectos exitosos, de comisiones por ventas, de inversiones inteligentes. Pero ahora que Sebastián lo mencionaba, había cosas que no cuadraban. Las cantidades en efectivo que aparecían en casa sin explicación clara. Las conversaciones telefónicas susurradas que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. La manera en que evitaba hablar de detalles específicos de su trabajo. «Incluso si eso fuera verdad», dije, aunque mi voz temblaba, «eso no te da derecho a robarme a mí». «No». «Entonces explícame la diferencia. ¿Por qué está bien que papá robe para mantener a la familia, pero está mal que yo robe para sobrevivir? Porque es mi dinero y porque yo no soy tu responsabilidad. Eres tú tuyo. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme incondicionalmente. Te apoyé incondicionalmente durante 32 años. Y mira en lo que te convertiste». Sebastián se quedó callado por un momento,
respirando pesadamente. Cuando habló de nuevo, su voz era más fría que antes. Está bien. Si así es como quieres jugar, juguemos. Pero ten en cuenta que yo también tengo cartas que jugar. ¿Qué quieres decir? Karen me contó que se encontraron ayer. Muy interesante conversación tuvieron, según ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Hablaste con Karen? Hablé con Karen y me contó todo. ¿Cómo te llenó la cabeza de historias sobre mí? ¿Cómo te convenció de que presentaras la denuncia? ¿Cómo se hizo la víctima inocente? Karen no me convenció de nada, solo me contó la verdad. ¿La verdad o su versión de los hechos? Porque hay algunas cosas sobre la querida Karen que tal vez no te contó. ¿Cómo qué? Como que sabía perfectamente de dónde venía el dinero del viaje desde el primer día. Como que fue ella quien me sugirió usar tu información para los préstamos online. Como que me amenazó con contarte todo si no seguía financiando su estilo de vida. Eso es mentira. ¿En serio? ¿Y por qué crees que apareció justo ahora, justo cuando tú me descubriste? ¿Por remordimiento? ¿Por preocupación por tu bienestar? No seas ingenua, mamá. Karen está tratando de salvar su propio pellejo. Quise protestar, decir que conocía a Karen lo suficiente para saber que no era capaz de tal manipulación. Pero la verdad era que no la conocía en absoluto. Solo había hablado con ella una vez y toda mi información sobre su carácter provenía de esa única conversación. Incluso si eso fuera verdad, dije, no cambia lo que tú hiciste. ¿No? Porque te aseguro que Karen no te contó que me suplicó que la llevara a Cancún, que me prometió que si hacía ese viaje con ella, se mudaría conmigo permanentemente, que me dijo que necesitaba alejarse de unos problemas que tenía en el trabajo. ¿Qué tipo de problemas? Está siendo investigada por malversación de fondos en el banco donde trabaja, pequeñas cantidades, durante varios meses. Muy similar a lo que me acusa de hacer contigo, ¿no te parece? Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Era posible que Karen me hubiera manipulado tan hábilmente como Sebastián? ¿Era posible que hubiera usado mis sospechas sobre mi hijo para desviar la atención de sus propios crímenes? ¿Tienes pruebas de eso? Tengo los mensajes de texto, las llamadas grabadas, las confesiones que me hizo mientras estábamos en Cancún, cuando pensaba que éramos pareja para siempre. Sebastián sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. ¿Quieres escuchar la grabación donde me dice exactamente cómo manipular a mi vieja estúpida para que le dé información de sus cuentas? No. ¿No? ¿Segura? Porque es bastante reveladora. Especialmente la parte donde se ríe de lo fácil que sería convencerte de que soy un monstruo. No quería escuchar esa grabación porque sabía que real o fabricada me destruiría. Si Karen realmente había dicho esas cosas, significaba que había sido manipulada nuevamente. Si las grabaciones eran falsas, significaba que mi hijo era capaz de elaborar mentiras aún más sofisticadas de las que había imaginado. ¿Qué quieres, Sebastián? Quiero que retires la denuncia. Quiero que admitas que te dejaste engañar por una mujer que está tratando de salvarse a sí misma destruyendo a otros. Y quiero que me ayudes a superarme, como se supone que hace una madre. ¿Y si no lo hago? Entonces Karen descubrirá que su jefe recibió una llamada anónima con información muy específica sobre sus actividades irregulares. Y tú descubrirás que tener un hijo con antecedentes penales es la menor de tus preocupaciones. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. ¿Protegiéndote de qué? De ser el único culpable en una situación donde todos somos víctimas de Karen. Sebastián había logrado algo que no creí posible: hacerme dudar de mis propias percepciones. ¿Era posible que Karen me hubiera mentido? ¿Era posible que mi hijo, que había admitido robarme, fuera en realidad otra víctima? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No hay tiempo. O retiras la denuncia hoy, o mañana Karen descubre que su mundo se viene abajo. Y después de eso, ¿quién sabe qué otras revelaciones podrían salir a la luz? ¿Qué otras revelaciones? Sobre papá, por ejemplo.
sobre las verdaderas fuentes de nuestro dinero familiar, sobre por qué realmente murió de un infarto a los 55 años. ¿Crees que fue solo el estrés del trabajo normal? Para. ¿O quieres que la gente sepa que la viuda respetable del barrio ha estado viviendo de dinero robado durante décadas? Para. Gritó tan fuerte que mi garganta se desgarró. Varios vecinos habían salido de sus casas y nos observaban desde una distancia prudente. Sebastián sonrió, aparentemente satisfecho con mi reacción. Retira la denuncia, mamá. Todos salimos ganando. Y si lo hago, ¿qué garantía tengo de que no vas a volver a robarme? Mi palabra. Tu palabra no vale nada. Entonces mis acciones. Te prometo que voy a buscar trabajo. Voy a pagar mis deudas, voy a convertirme en el hijo del que puedas estar orgullosa. ¿Cuántas veces he escuchado esas promesas? Esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque ahora sé lo que se siente perder tu confianza y no quiero volver a sentirlo nunca. Por un momento, vi un destello del niño que había sido. El niño que se disculpaba sinceramente cuando había hecho algo malo, que me abrazaba fuerte y me prometía ser mejor. Pero también sabía que ese niño había aprendido a usar mi amor como una herramienta, que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional hasta convertirlo en un instrumento quirúrgico. Necesito hablar con Karen, dije. ¿Para qué? Para escuchar su versión de esas acusaciones que acabas de hacer. Ella va a negar todo. Entonces será su palabra contra la tuya. Exactamente. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A tu hijo o a una extraña que conociste ayer? Era una pregunta imposible de responder. Durante 32 años, la respuesta habría sido obvia. A mi hijo, siempre a mi hijo. Pero ahora ya no estaba segura de conocerlo lo suficiente para saber cuándo decía la verdad. Dame una semana, dije. ¿Una semana para qué? Para investigar, para verificar las cosas que me dijiste, para tomar una decisión informada. No hay nada que investigar. O confías en mí o no. Ya no confío en ti. Eso va a tomar tiempo en repararse, si es que se puede reparar. Mamá. Una semana, Sebastián. Te doy una semana para demostrarme que las cosas que dijiste sobre Karen son verdad. Si puedes hacerlo, retiraré la denuncia y hablaremos sobre cómo reconstruir nuestra relación. Si no puedes, la denuncia se mantiene y no quiero volver a verte. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una oportunidad. La última. Sebastián me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si esta nueva versión de su madre era algo temporal o un cambio permanente. Finalmente asintió. Una semana. Una semana. Se alejó caminando hacia su auto sin mirarme atrás. Solo cuando escuché el motor arrancar me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la conversación. Esa noche llamé a Karen. Señora Esperanza, está bien, su voz suena extraña. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Sabías desde el principio que el dinero del viaje a Cancún era mío? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Se lo dije ayer, no al principio, pero sí antes de que terminara el viaje. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Ya le expliqué. Debí irme, pero no tenía dinero para cambiar mi boleto. Karen, ¿hay algo más que no me hayas contado? Sobre tu trabajo, sobre tu situación financiera, sobre por qué decidiste contactarme exactamente ahora. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Por qué me pregunta eso? Porque Sebastián me dijo algunas cosas. Cosas que me hacen preguntarme si toda la historia que me contaste es verdadera. ¿Qué tipo de cosas? Sobre problemas en tu trabajo, sobre tu participación en el plan de robarme, sobre tus verdaderas motivaciones para contactarme. ¿Y usted le cree? No sé qué creer, por eso te estoy preguntando directamente. Señora Esperanza, su hijo es un manipulador profesional. Lo que sea que le haya dicho está diseñado para hacerla dudar de mí, para protegerse a sí mismo. Responde la pregunta, Karen. ¿Hay algo que no me hayas contado? Un suspiro largo y cansado llegó a través del teléfono. Sí, hay algo,
Mi corazón se hundió. Estoy siendo investigada en el trabajo, pero no por malversación, por haber usado información confidencial de clientes para ayudar a Sebastián con sus solicitudes de préstamo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando me pidió ayuda con las aplicaciones, usé mi acceso al sistema del banco para verificar su información crediticia y optimizar sus solicitudes. Técnicamente es una violación de la privacidad del cliente. ¿Del cliente? Yo soy cliente de tu banco. Sí, su cuenta de ahorros está en nuestro banco. ¿Y usaste esa información para ayudar a Sebastián a robarme? No fue así. Pensé que era información que él ya tenía derecho a conocer como su hijo. No sabía que la estaba usando sin su permiso. Pero cuando te enteraste de que sí la estaba usando sin mi permiso, ¿por qué no me contactaste inmediatamente? Porque habría tenido que admitir mi parte en todo esto y habría perdido mi trabajo. Entonces me contactaste solo cuando Sebastián te amenazó, cuando tu situación se volvió insostenible. Sí, al menos era honesta ahora. Pero esa honestidad tardía no cambiaba el hecho de que Karen había sido cómplice del fraude, aunque fuera parcialmente involuntaria. ¿Qué más no me dijiste? Nada más. Le prometo que no hay nada más. ¿Y las grabaciones que dice tener Sebastián? Las conversaciones donde supuestamente planeas manipularme. No sé de qué grabaciones habla. Sebastián y yo nunca planeamos nada juntos contra usted. ¿Pero qué? Pero él grababa muchas de nuestras conversaciones. Decía que era para recordar cosas importantes, pero ahora me doy cuenta de que probablemente era para protegerse. ¿Es posible que haya editado esas grabaciones? ¿Que haya hecho que pareciera que dijiste cosas que no dijiste? Es posible. Sebastián es muy bueno con la tecnología cuando quiere serlo. Colgué el teléfono sintiéndome más confundida que antes. Karen había admitido ser cómplice parcial del fraude, pero sus motivaciones parecían más ingenuas que maliciosas. Sebastián había distorsionado la verdad, pero no había mentido completamente. ¿Y qué hay de las acusaciones sobre Ricardo? ¿Era posible que mi esposo hubiera tenido una vida secreta que yo nunca sospeché? ¿Era posible que el dinero con el que habíamos vivido durante décadas hubiera tenido orígenes turbios? Durante los siguientes días, me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada documento financiero que pude encontrar, cada estado de cuenta, cada recibo guardado en cajas polvorientas del sótano. Busqué discrepancias entre los ingresos declarados de Ricardo y nuestro estilo de vida real. Lo que encontré fue ambiguo. Había depósitos en efectivo que no correspondían con su salario regular, pero también había explicaciones plausibles. Bonos, reembolsos de gastos, pequeñas inversiones que habían dado fruto. Sin más información, era imposible determinar si esos ingresos eran legítimos o no. También llamé a María Elena, la hermana mayor de Ricardo, quien había trabajado en la misma empresa durante algunos años. María Elena, soy Esperanza. Necesito preguntarte algo sobre Ricardo. Ay, Esperanza, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿tú sabías si Ricardo tenía problemas en el trabajo? Me refiero a problemas éticos. ¿Problemas éticos? ¿Por qué preguntas eso? Sebastián me dijo algunas cosas que me tienen preocupada. ¿Qué tipo de cosas? Que Ricardo podría haber estado involucrado en actividades corruptas, sobornos, robos, cosas así. María Elena se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. María Elena, Esperanza, hay cosas que tal vez no debería contarte. Cuéntamelas. Ricardo tuvo algunos problemas hacia el final. Hubo una investigación interna en la empresa sobre irregularidades en algunos proyectos. Nunca se probó nada, ¿pero qué? Pero la presión de la investigación fue lo que realmente le causó el infarto. No fue solo el estrés del trabajo normal. Mi mundo se tambaleó. Sebastián había dicho la verdad, al menos parcialmente. Ricardo había estado bajo investigación cuando murió. La presión de esa investigación había contribuido a su muerte. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería dañar su memoria y porque nunca se probó que hubiera hecho algo malo.
solo que había irregularidades en algunos proyectos que él supervisaba. ¿Qué tipo de irregularidades? Sobrecostos, materiales facturados pero no utilizados, cosas que podrían explicarse como errores administrativos o incompetencia, pero que también podrían ser otra cosa. Colgué sintiéndome mareada. Mi esposo, el hombre al que había amado y respetado durante 25 años, tal vez había sido exactamente lo que Sebastián decía que era. Un ladrón que nunca fue atrapado. ¿Y qué significaba eso para mí? ¿Significaba que había vivido de dinero robado durante décadas sin saberlo? ¿Significaba que no tenía derecho moral a juzgar a mi hijo por hacer exactamente lo mismo que su padre? Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, intenté procesar todas las revelaciones de la semana. Mi hijo era un ladrón. Mi esposo probablemente también había sido un ladrón. La mujer que pensé que me estaba ayudando resultó ser cómplice parcial del crimen de mi hijo. ¿Y yo? ¿Qué era yo en todo esto? ¿Una víctima inocente o alguien que había cerrado los ojos convenientemente a verdades incómodas durante décadas? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos sombríos. Mamá, es Sebastián. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que encontré trabajo. ¿En serio? ¿En serio? Empiezo el lunes. Es en un call center, no es gran cosa, pero es un empiezo. Eso está bien. Y también quiero disculparme por lo que dije sobre papá. No debí usar eso contra ti. ¿Pero era verdad? Sí, era verdad, pero no era justo usarlo de esa manera. ¿Y qué hay de Karen? ¿Tienes pruebas de las cosas que dijiste sobre ella? Tengo las grabaciones. Pero después de pensarlo mejor, creo que no quiero destruir su vida solo para salvar la mía. Eso es muy maduro de tu parte. Estoy tratando de ser mejor persona, mamá, como tú me enseñaste. ¿En serio? ¿En serio? Y quiero empezar pagándote de vuelta. No todo de una vez, pero poco a poco, con mi sueldo nuevo. Sebastián, sé que va a tomar tiempo. Sé que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Pero quiero intentarlo. ¿Me das esa oportunidad? Quise decir que sí inmediatamente. Quise creer que esta vez era diferente, que finalmente había aprendido la lección. Pero también sabía que había caído en esa trampa demasiadas veces antes. La denuncia se mantiene, dije finalmente. ¿Qué? La denuncia se mantiene. Si realmente has cambiado, si realmente tienes un trabajo, entonces podrás lidiar con las consecuencias de tus acciones. Y si me pagas de vuelta como prometes, eso será evidencia de que el cambio es real. Mamá, eso podría arruinar mis oportunidades de trabajo futuro. Entonces será mejor que te asegures de conservar el trabajo que acabas de conseguir. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. ¿Y nuestra relación? Eso depende de ti. Si quieres reconstruir la confianza, va a tener que ser a través de acciones, no de palabras. Y va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez años, tal vez nunca. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Sebastián? Que a los 68 años tenga que estar preocupándome por si mi propio hijo me va a robar. Que tenga que cambiar las cerraduras de mi casa. Que tenga que cuestionar cada recuerdo feliz que tengo de tu infancia, porque ya no sé qué era real y qué era actuación. Sebastián se quedó callado durante un largo momento. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones? Si realmente cambias, si realmente te conviertes en la persona que dices que quieres ser, entonces sí, hay una posibilidad. Y si no retiro la denuncia, entonces tendrás que vivir con las consecuencias, como todo el mundo. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. ¿En serio? En serio. Y mamá, lamento haberte hecho daño. Lamento haber traicionado tu confianza y lamento que hayamos llegado a este punto. Yo también. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente aliviada. Por primera vez en semanas, había una conversación con mi hijo que no había terminado con manipulación, amenazas o mentiras. Tal vez había esperanza después de todo.
Los meses siguientes fueron difíciles pero reveladores. Sebastián efectivamente mantuvo su trabajo en el call center y comenzó a hacer pagos pequeños pero regulares a mi cuenta. $50 aquí, $100 allá. No era mucho, pero era consistente. También comenzó a ir a terapia, algo que me enteré no porque me lo dijera directamente, sino porque Karen me lo mencionó en una de nuestras conversaciones ocasionales. Sí, seguía hablando con Karen de vez en cuando. Había decidido que, a pesar de sus errores, sus intenciones habían sido genuinas. Karen también enfrentó consecuencias en su trabajo. No la despidieron, pero la transfirieron a un departamento diferente con menos acceso a información sensible. Era un castigo justo, pensé. En cuanto a la investigación sobre Ricardo, decidí dejar el pasado en el pasado. Tal vez había sido corrupto, tal vez no. Ya no estaba aquí para defenderse, y desentrañar la verdad no cambiaría nada. Lo que importaba era cómo iba a vivir el resto de mi vida. Un año después del incidente de Cancún, Sebastián apareció en mi puerta en mi cumpleaños. Traía un ramo de flores, rosas rojas como las que crecían en mi jardín, y una tarjeta hecha a mano. «Feliz cumpleaños, mamá». «Gracias». Tomé las flores, inhalando su perfume dulce. «¿Puedo pasar?» «Por unos minutos». Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez se sentía diferente, más formal, más cuidadosa. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté. «Bien. Me promovieron a supervisor el mes pasado. Eso es excelente. Y terminé de pagarte. El último pago lo hice ayer». Era verdad. Había estado siguiendo sus pagos meticulosamente y el día anterior había recibido la transferencia final. $8,400 en total, incluyendo intereses que él había insistido en pagar. «Lo sé. Gracias. También quería darte esto». Sacó un sobre de su bolsillo. Adentro había un cheque por $1,000. «¿Qué es esto?» «Es por el daño emocional, por la traición. Sé que el dinero no puede reparar eso, pero quería hacer algo más que solo devolverte lo que te robé». Miré el cheque durante un largo momento. $1,000 representaban un mes de trabajo para él. Era un sacrificio significativo. «No necesito esto, Sebastián». «Yo sí lo necesito. Necesito saber que hice todo lo posible para reparar el daño que causé». «¿Y la denuncia, cómo afectó tu vida?» «Fue difícil. Tuve que explicar la situación cuando solicité este trabajo, pero el gerente de recursos humanos dijo que el hecho de que estuviera pagando restitución voluntariamente habló bien de mi carácter». «¿Y la terapia?» Se sorprendió. «¿Cómo sabes de la terapia?» «Karen me lo mencionó». «Ah, sí, estoy yendo a terapia, 2 veces por semana. Estoy aprendiendo sobre mí mismo, sobre por qué hice lo que hice. ¿Y qué has aprendido?» Que crecer sin límites me hizo creer que merecía todo sin esfuerzo, que usar tu amor como herramienta de manipulación era lo normal, que no sabía la diferencia entre ser amado y ser consentido. Eran palabras que nunca pensé que escucharía de mi hijo, palabras que sugerían una verdadera comprensión de lo que había hecho mal. ¿Y ahora? ¿Ahora entiendes la diferencia? Estoy aprendiendo. Es difícil deshacer 32 años de patrones de pensamiento, pero estoy intentándolo. ¿Y qué quieres de mí ahora?» «Nada», dijo, y me sorprendió la sinceridad en su voz. «No quiero nada de ti. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Por mí, no porque espere algo a cambio». «¿Y si te digo que aún no sé si estoy lista para volver a confiar?» Sebastián asintió lentamente. Esta vez no discutió, no suplicó, no intentó convencerme. Solo bajó la mirada y murmuró: «Lo entiendo. No tienes por qué hacerlo ahora. Solo... Gracias por escucharme». Se levantó, recogió su abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. «Feliz cumpleaños, mamá». Asentí, sin poder responder.
Cuando la puerta se cerró detrás de él, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, ni rabia, ni culpa. Solo una calma triste, pero real. No sé si volveré a confiar en Sebastián, pero sí sé que ya no soy la misma mujer que abrió la puerta a un hijo con promesas vacías. Hoy, por fin, sentí que esa casa y mi vida me pertenecen otra vez.